súper invitado, Bruno Sousa Bofinger, no sé si pronuncié bien, me va a corregir después. Él Ajá. es un actor bastante conocido, hizo Chiperita, película Leal, y empezó con Libertad. Y bueno, tiene una gran serie de trabajos. Le damos la bienvenida. Saludo a toda la gente que se va aprendiendo. Después también, para quien se perdió acá, puede acompañar en Hablando con Mike Veras en Facebook también. ¿Qué tal, Bruno? Bienvenido. Gracias, gracias Mike. La verdad que es un gusto poder realizar este live contigo, esta charla amena. Eu acho que o senhor é brasileiro, não é? Sí, soy brasileño. Soy Ah, brasileño então, también. Sí. que bom. Eh, Soy de Porto Alegre, ¿no? Ah, você é Eh, gaúcho? Sou gaúcho, sou gaúcho. É, então. Torcendo pro Porto Alegre e pro Inter. Não, eu sou pro Grêmio, né? Gremista. Opa, gremista. Então, os melhores amigos de São Paulo Obrigado, eram Bruno. gremistas. É Grêmio, É, porra. sim. Bruno habla muy bien portugués, tiene un portugués excelente. Ya nos va a contar por qué también vivió mucho tiempo, ¿no? Aparte de la experiencia en la frontera que él tiene, él vivió mucho tiempo en São Paulo, estuvo trabajando. Bruno, vamos a empezar por el comienzo, como se suele decir, ¿no? Habla un poco de tu formación. Sé que estudiaste, te formaste en el TIA, ¿no? ¿Cómo surgió ese interés por la actuación? Bueno, digamos, el interés por la actuación ya nace cuando yo era muy pequeño, ¿verdad? Hacía teatro infantil. En realidad hacía teatro Los Pesebres Vivientes con mi familia Sosa cuando era muy chico. Siempre me hinchan mis tíos porque yo quería ser el Ángel Gabriel, ya que el Ángel Gabriel tenía un monólogo y siempre representaba yo como era, digamos, el nieto o el sobrino del medio, me daban el pastor y después cuando crecí un poquito me dieron José, pero nunca me daban el bendito Ángel Gabriel que tenía el monólogo, hasta que por fin me dieron. Y bueno, de ahí es como que nació un poco esa, o capaz nunca tuve el miedo, el miedo en la escena, ¿verdad? Ante el escenario, ante el público. Y luego hice ya con 11 12 años, hice mucho teatro infantil en la municipalidad de Fernando de la Mora con Arexena y también Nelson Montañía, que era, digamos, el que me inició. Y de ahí como que dejé mucho tiempo en la actuación, entre un año, 2 años que hice teatro infantil, me dediqué al deporte, a estudiar, bueno, la vida, ¿verdad? Fui creciendo y la oportunidad en sí, lo que me despertó me dio ese despertar, digamos, de interés de adentrar más al rubro de la actuación. Fue cuando estaba grabando un comercial con Tana Shemor y Juan Carlos Manelia. Yo ya había terminado el colegio, pero estaba, digamos, en la transición entre lo que había terminado el colegio y por entrar a la facultad y yo estaba haciendo de extra en el comercial. Me recuerdo, o sea, recuerdo muy bien que quedé muy fascinado por ese comercial, que justo me tocó un comercial con un despliegue de 3 días, helicóptero y camionetas y acción, y justo era Tana y Juan los directores, y le pregunto, me acerco a Tana y le pregunto dónde puedo estudiar actuación, y justo ese año, en el 2009, arrancaba el TIA, el Taller Integral de Actuación en la Universidad de Columbia, los sábados por la tarde, entonces como que me encajaba perfecto para arrancar la carrera o digamos dar como este taller, gran taller de actuación, ya que durante la semana trabajaba y estudiaba en la Universidad Americana de Relaciones Internacionales. Y así se dio, digamos, mi comienzo con la actuación, estudiando los sábados y durante la semana teniendo una vida mortal. Y así, bueno, la verdad que durante todo el proceso de estar en el día, que fue muy rico y muy iluminador para mis ansias y mis ganas y deseos y ambición de seguir creciendo y seguir estudiando, fue cuando ya me fueron saliendo los trabajos, los primeros trabajos siendo estudiante de actuación. Excelente. ¿Y cómo llegaste? Bueno, de ahí para llegar al cine fue ya, soy egresado la primera camada, ¿no? Del TIA. El cine estaba empezando, de hecho, con ellos, con Manela, ¿no? Con Tana Manela, que ya estuvo invitado acá, una historia fantástica de cómo ellos empezaron, cómo fueron generando mucha gente también. No se recuerda que estas novelas que ellos hicieron
también sirvió de muchísimo soporte, ¿no? Para que pueda dar lo que es hoy en día el cine paraguayo, ¿no? Fueron Totalmente. pudiendo probar cosas, expandir, ¿no? Sí, así mismo, yo creo que hay varios cineastas que ya vinieron realizando cosas interesantes a lo largo de lo que va la historia del cine paraguayo, pero con Tana y Juanca se dio ese puntapié a realizaciones comerciales, ¿verdad? Dando ya en su época Nuestros Fantasmas, después también Sombras de la Noche, luego ya viene con las producciones de Tana y Juanca González versus Bonetti, y así yo todavía era pibe cuando estaba viendo esas series paraguayas, pero ya ellos digamos que dieron un puntapié muy grande, no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional con Siete Cajas. Yo estuve en mi primera producción audiovisual que se llama Libertad, la lucha por la independencia, dirigida por el finado y querido Gustavo Delgado, que fue mi primera película. Yo todavía estaba en mi segundo año de actuación de la carrera y quedé seleccionado como uno de los personajes, digamos, casi principal, que sería uno de los próceres, que es Ignacio Iturbe. Y fueron, bueno, Mike, fueron una sucesión de varias experiencias interesantes que me dieron ese puntapié. Ese Justamente puntapié. acá, Sí, ahí está, Libertad. vou mandar um pouquinho de color acá para que a gente pueda un poquito del trailer Libertad, ¿no? Estamos aquí por nuestra propia voluntad. Los rumores de un movimiento revolucionario en contra de nuestro soberano son cada día más Es una película que todos los años no se revive, ¿no? Es como que va volviendo la pantalla todos los años. Sentí eso, ¿no? Así mismo, así. Libertad se fue Por la mostrando temática mismo también. todos los años. Sí, Libertad tuvo la oportunidad, la linda oportunidad después de su estreno de presentar y se presenta todavía en colegios, ¿verdad? Como, como un, como una película educativa, ¿verdad? Que habla sobre el proceso independentista y también la llegada de Paraguay a la independencia ante la corona española, los procesos de, digamos, de que se escondían los próceres para juntarse también secreta entre francos representantes de la nación. Entonces fue una oportunidad muy linda porque también la película ojo de niños, ¿verdad? Cómo los niños vivieron esa experiencia que son personajes ficticios. Entonces fue una linda experiencia con Joaquín Serrano, Fio Migliore, Jorge. Sí, decime. Sí, justamente hay dos cosas que quisiera acotar. Uno, sé que hubieron muchas críticas por Libertad, por eso quiero hacer un apartado después. Dale. Creo que lo más importante rescatar es que es un documento histórico, ¿no? Sí, Más que nada, es un registro muy importante, ¿no? Porque, como te dije, todos los años, cuando se celebra la independencia, el 14-15 siempre se habla de libertad, porque qué es bien. es un registro de los más ricos también, ¿no? Yo creo que con los años se fue valorado, no sé si sentiste eso, ¿no? Totalmente, no, eso sí, por eso te decía que tuvo un, digamos, un alcance y una apreciación mayor después, ¿verdad? De una manera institucional, mostrando en los colegios, mostrando como referencia de un proceso que también se estaba iniciando, ¿verdad? Dentro de lo que es el cine comercial. Se estrena Libertad y a los pocos, a los 2 meses, a lo sumo, se estrena Siete Cajas también, que fue un boom para el cine nacional. Yo recuerdo cuando sonó Libertad, era increíble ver la cantidad de gente que formaba fila para ir a ver la película, ¿verdad? A pesar de las críticas y todo, pero fue muy lindo vivir esa experiencia y también que a tan corta trayectoria, a tan corta edad de mis estudios, estar estudiando todavía, tener esa experiencia y esa oportunidad, también en paralelo que me habían tocado y ahora con Arlequín, con José Luis Arizone, en la secuencia también me viene la oportunidad de interpretar a un personaje muy lindo con Miriam Sierra, la querida también, que ya se nos fue, Ana Brun, que fue una obra de teatro que ella volvía a las tablas
y justo me tocó actuar con ella y también Paola Maltese, ¿verdad? Que nada, fue un elenco muy lindo con Franklin Rodríguez, que es un director uruguayo que lo realizamos. Entonces tuve muy lindas experiencias, Mike, a mi corta edad, con las actuaciones, que eso como que me motivó muchísimo a decir, bueno, yo tengo que desafiarme y decidir si es esto lo que quiero hacer de mi carrera o terminar relaciones internacionales también, que siempre me apasionó, ahora todo lo que es la parte social, política, económica. Entonces tuve que tomar una decisión y dije, bueno, si me quedo en Paraguay en este momento, yo voy a tener que esperar cada 2 o 3 años me va a salir una película, y también porque necesitaba expandir y desafiarme como artista, entonces era o Buenos Aires o San Paulo. Entonces dije, bueno, el castellano ya lo tengo, el portugués hablo, pero perfeccionar en portugués y tratar de entrar en el mercado brasileño va a ser un gran desafío. Entonces decidí, luego de terminar mi carrera y luego del estreno en Libertad, mudarme a San Paulo. Hablando un poco de Libertad todavía, bueno, que se estrenó en 2012, fue un gran boom, me acuerdo, na época, fue el primer grande, después, claro, Siete Cajas que ya se venía, porque Siete Cajas se anunció bastante, ¿no? La grabación, que eso y todo, ya había una gran expectativa y cuando tal vez la gente no dimensionaba que iba a llegar a todo el mundo, ¿no? Sí, En el caso de Libertad, cuando el año pasado le entrevisté a Javier Enciso, y también toco en el tema porque he visto una entrevista tuya donde también tocaban la cuestión de la crítica, que en Paraguay, como el cine es nuevo, también falta una mejor crítica, ¿no? Y Javier Enciso hacía una referencia a la crítica alemana, ¿no? Que decía, bueno, la crítica alemana, tener el cuaderno, al principio ellos recomiendan la película, ¿no? sí, Hablan, tiene tal calidad, vayan a ver. Y después tener 400 páginas donde le destrozan. Pero primero promociona, ¿no? ¿Crees claro. que, ¿Crees que falta una mayor calidad de crítica para el cine o eso es una consecuencia que va a venir con los años? Yo creo que así también fue, Mike, en todos los países donde hoy están consolidados a nivel cinematográfico en el mercado, ¿verdad? Nosotros, si bien tuvimos un apogeo ya a partir del 2012 para adelante, donde contábamos con 2 o 3 películas por año, bueno, hoy en día con la pandemia se trabó todo, pero antes de la pandemia se estaban realizando 5 o 6 películas, y todas diferentes, digamos, diferentes targets también, ¿verdad? Tenemos películas de Marcelo Martinezzi, otros cortometrajes, Renate Costa también que estaba con nosotros, grandes referentes del cine, pero con otro target de público. Entonces, también tenemos otras realizaciones audiovisuales que de repente desagradan mucho al público y hay otras que agradan mucho. Yo creo que el público se forma, la crítica se va a ir formando y los cineastas también se van a ir formando con el tiempo, ¿verdad? Yo creo que es una manera constructiva generalizada que se va a realizar. Si bien obviamente hay personas que van a criticar, la forma en criticar también va a mejorar, y también el apunte de los cineastas, también como el público se va a volver más selectivo, porque hay veces que pasa, ¿verdad? Todavía como es un público en crecimiento, muchos se van a decir, vamos a apoyar el cine nacional, y de repente van a otra, se defraudan con ciertas películas nacionales, entonces dicen, nunca más me voy a ver una película nacional. Entonces también el público se va formando, ¿verdad? Porque el público es todo Paraguay para nosotros. Entonces la gente dice, bueno, nosotros también como actores, como realizadores, directores, distribuidores, tenemos que tener muy en cuenta que si vamos a hacer una película, qué sé yo, Leal, nos va a estrenar al lado de Veloce y Furioso, algún boom hollywoodense, que yo recuerdo que, no recuerdo cuál película fue, pero creo que fue Joker, que estrenaba recién y al poco tiempo estrenaba una película paraguaya, y es muy difícil que el público diga, o sea, digo la mayoría, diga, bueno, se va con tu pareja, son 70.000 más tu poloró, 20.000 más tu coca, 120.000 guaraníes para irte al cine. Vos decís, bueno, ¿nos arriesgamos a ver esta película nacional? O porque así dice, ¿nos arriesgamos? O vemos lo que todo el mundo está viendo y dicen que es de la gran puta, que es de Joker. Entonces ahí tenés ese déficit un poco. Entonces todos tenemos que cuidar. Estamos todavía cuidando cuándo estrenar, qué tal estuvo la campaña publicitaria,
qué tal la referencia que de personas que ya fueron a verla. Entonces son tantas cosas que pensar que todo forma parte del crecimiento, tanto para el público, distribuidores, realizadores y bueno, la crítica en sí también, ¿verdad? Claro, aparte que o público também tem que ir aprendendo de a pouco a não comparar, Claro, não? E sim a disfrutar, porque é tão importante ter películas não, de tu terra, porque é tu identidade, é não só são histórias, não? Quedam tantas histórias que contar. Vimos agora o êxito rotundo de Matar a um Muerto, sí, que cuenta algo que todavía es muy temprano para hablar, ¿no? sí, Porque hay gente viva, yo justamente hablaba eso con Ever, hay gente viva todavía que vivió eso, que participó, totalmente. ¿no? Es muy reciente como para hablar, pero es una temática fantástica, ¿no? Para explotar. De tantas historias que tiene Paraguay, ¿no? Increíble, demasiada historia. Yo inclusive tengo un guión escrito, yo escribí hace rato ya y es como que digo, ¿cómo hacer para llegarle al público de una manera porque conmovedora puede llegar a ser, pero cómo llegarle al público para que justamente se pueda hablar de esto, así como Matar a un Muerto, así como Las Herederas? Por eso te decía lo del target del público también. De repente hay formas que el público en general va a tomar y otros que no lo van a ver con los mismos ojos, pero se tiene que ver. Todas las realizaciones audiovisuales se tienen que ver como, porque vos decís, forma parte de la construcción de la identidad, queda para la historia, porque justamente muestra ese proceso evolutivo de las realizaciones audiovisuales paraguayas, ¿verdad? Así como también las adaptaciones teatrales, los actores teatrales que hoy en día tenemos referencias todavía de grandes actores que en época de la dictadura actuaban a escondidas y hoy en día están haciendo de todo un poco para poder salir adelante, ¿verdad? Dentro de muchas realizaciones teatrales que de repente no se encajan con cómo era la situación social política en esa época. Contame, bueno, terminó Libertad, me dijiste, bueno, te fuiste, contame cómo fue la experiencia en Brasil, estuviste haciendo varios trabajos, pude encontrar algunas cosas, es vivir de casting. Sí, sí, o sea que Mike, Brasil es su propio mercado, ¿verdad? Es difícil entrar así a Brasil, pero sí, desde el 2012 que estuve ahí hasta el 2000, casi, bueno, finales de 2016, eh, fue una hermosa experiencia, no solamente por el lado de estudios y la diversidad que hay para poder estudiar y conocer gente y expandirte como artista también, tanto en géneros teatrales como a nivel de experimentación audiovisual y como artista, pues, de personajes, sino que también es muy loco ver cómo nuestro país vecino, estamos hablando de Brasil, que es como un continente, ¿verdad? Pero la masividad de producciones que hay, tanto chicas como grandes, los canales de televisiones, cómo apoyan también las producciones audiovisuales, las productoras internacionales, tanto el streaming y canales internacionales como nacionales que invierten y ven, ¿verdad? Obviamente, cómo eso también afecta de manera positiva tanto la parte económica como social, cultural, como manifiesto político, se utiliza de tantas maneras que en todos lados hace eco y en todos lados hay, sí o sí hay algo para hacer. Solo que obviamente yo estaba viendo en San Pablo y es un mercado súper competitivo y hay que estar siempre ahí arriba, eh, al margen, ¿verdad? Yo siempre estuve entre San Pablo y Asunción, tanto que entre San Pablo y Asunción en esas idas y venidas me venía para acá, me quedaba 3 meses, hacía una hora de teatro, me volvía y en ese interín de ir y volver me tocó en el 2013 hacer el casting para La Chiquiperita, que fue donde quedé y grabamos mi segunda película paraguaya, que fue una hermosísima experiencia, pero siempre estaba en esas idas y venidas de Brasil. Bueno, eso justamente vamos acá, tenho preparado a Tiperita, película de O Cataldo. Já le tuve a Patti acá também, hablamos bastante de como ella fue. Justamente, como foi acertar uma película em Guarani, o Walter, um personagem bastante simpático, tímido, não? Como foi a preparação para cá? Vou a disponibilizar, assim.
Sí. Déjame que Mike voy a poner un poco la luz porque se me está yendo la... Acá aprovecho, ya nos manda saludo, te manda saludo Domenico na tela, ¿no? Que Domérico, ¿qué está con su tal? película Dimensión Total. Dijo, bueno, ¿Cómo te va? creo que llegó a ser profesor, él es profesor como ahí en Tía, ¿no? Dice uno de mis autores favoritos de cine. Bueno, Gracias. acá está un poco como para que la gente vea un poquitito el trailer oficial de La Chiperita, Ok. película de Hugo Cataldo. Vos solés seguir el, 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 el camino de La Chiperita, ¿no? Veremos super bene. Nunca me reclamo, ma stavo pensando che tiene che luchar con por amor. Ni que no hace igual de lo que se nata con una butonare. Y mañana se ve que nunca es épico y firmando no, si me gusta lo que fue de vez. Ya nada, algo está. Debe ser ahí na que tengo de. Bruno, me doy cuenta que todavía te emociona al ver, ¿no? Seguís el recorrido de la... seguís el recorrido de la Chiperita, decía yo al principio, ¿por qué? Digo eso porque recorre todo el mundo, ¿no? Fue traducida Sí. en varios idiomas, muchos países. Solés mironear de vez en cuando dónde está dando, dónde está pasando. Si Sí, sabes vos ahora, sabés por ejemplo, que dónde la gente puede ver. yo tengo un amor guardado especial por La Chiperita. Yo amo esa película. Yo creo que así como yo creo que La Chiperita es una película que engloba exactamente lo que estamos hablando, esa integridad, esa construcción cultural, mostrando dentro de una ficción tantas cosas tan puntuales paraguayas, tan lindas, que la hace tan nuestra, ¿verdad? Y no solamente para mí fue un lindo desafío, ¿verdad? La oportunidad de también hacer una película con mi amigo Hugo Cataldo, gran artista, que hace esa simbiosis, ¿verdad? Como director y guionista, a jugar algo totalmente diferente a su primera película que fue Semana Capital. Y bueno, y decirlo, tipo, él tampoco habla guaraní y yo tampoco. Entonces, elegir, o sea, hacer toda la construcción de guión en base a su guión en castellano con su papá, con amigos que hablan guaraní, y elegirme a mí lo que hice en el casting, mostrando exactamente esa esencia de Walter, ella diciéndome que sintió el personaje cuando hice en castellano. Entonces, mi gran desafío para la película fue la construcción del personaje en guaraní, ¿verdad? Bueno, no es que no hablo, pero no tengo esa fluencia en el guaraní, más que algo Claro, muy social, diferente. claro, y Sí, tiene también que transmitir, totalmente. convencer a la gente. to- Entonces es ver algo que es prácticamente el 95% toda en guaraní la película, a, a llevarla a esa en la pantalla de cine, y es como una pequeña novela, una novelita paraguaya, La Chiperita, donde no hubo ni siquiera una sola persona que se acercó a decir que no le gustó, así, siempre fue así cerradita con un moño que le emocionó, y a todos, a mí me sigue emocionando cada vez que veo el tráiler, cada vez que hace poco se estaba proyectando en Nueva Italia y toda la plaza estaba llena. Se proyectó en Areguá, nos fuimos también, estaba llena, donde en plaza de barrio nos fuimos, estaban, hasta que siempre dijimos, queremos que esta película, es necesario que esta película la vea todo el mundo, al menos todos los paraguayos que están afuera, hasta que tuvimos una premiación en España también a mejor película extranjera electa por el público en el Festival de Barcelona, si no me equivoco, o de Madrid, no recuerdo. Y luego, creo que hace un año y medio, 2 años,
que La Chiperita está en Amazon Prime. Entonces, para eso fue así un logro muy increíble para nosotros que nos pusimos la camiseta y terminamos de rodar la película en la época, te digo, en el 2013. Terminamos de rodar en un equipo muy reducido, en 6 días filmamos toda la película. La Chiperita está disponible en Amazon Prime y Sí, también en Paraguay, también en algún portal paraguayo parece que está, ¿no? sí, en la plataforma de streaming de Kili Videos. De Kiwi, sí, sí. Kili, sí, Kili. El de, Kili, perdón. sí, Kili. De Kili No, 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 de Joaquín de Serrano, Joaquín sí, sí. Serrano, sí mismo. Joaquín Serrano, perfecto. Bueno, a lo que yo voy, José Mayer, que tuvo, bueno, conocerlo, que tuvo Sí. un problema grande hace poco, pero él decía una vez que él estaba cansado de hacer papel de galán. Decía, Ujú. ya basta, ya no quiero más saber que sea la última película, la última novela que haga, porque él encasillaba y no podía desarrollarse. ¿Cómo fue para vos salir de Walter, ¿no? Y de todo siempre lo que venías haciendo en el teatro, siempre como el galán, a poder asumir un desafío como Leal, donde tenía que hacer un sujeto medio complejo, ¿no? Un Pero de mafioso esa vez sí narcotraficante. el idioma te sentiste un poco más confortable. Contame cómo fue el casting. Yo veía, fue bastante simpática la historia de tu casting, y vos te fuiste y ya era medio encasillado como para vos, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí. A mí muy pocas veces me tocó hacer de galán galán, digamos, dentro del estereotipo, tanto en teatro como en el cine. Si bien Walter es ese galán, pero es ese medio churro campaña, inocentón, medio bobo, así como que no se despierta para la vida, es muy humilde. Creo que una o dos, un par de veces nomás me tocó hacer como un galán estereotipado, y en Brasil también, porque justamente siempre traté de huir y no encasillarme en lo que sería tanto en el teatro, en el cine, de lo que sería el galanismo, ahora, porque de repente eh, no es un desafío de personaje hacer algo estereotipado. Entonces yo siempre huí de hacer algo que de repente pueda llegar a decir, siempre le vamos a llamar a Rubén porque él es el galán nomás, o entonces siempre hice obras de teatro, hice de transexual, para las obras de Hugo Robles, hice de personajes homosexuales, donde una vez hicimos Ser o No Ser, donde presentamos en varios teatros, donde estaba con toda la cabeza rapada, era un personaje, en realidad eran varios personajes homosexuales a lo largo de la historia. En Brasil también hice obras desafiantes como actor, ¿verdad? Entonces cuando me tocaba una que otras veces hacer obras como un galán más estereotipo, justamente trataba de que o que me paguen muy bien o que sea algo demasiado buena obra, ¿verdad? Porque sabía que podría resultar tanto sí, en el mercado de laburo, ¿verdad? De teatro como de cine, decir que me llamen más constantemente para eso antes de que vean que yo soy capaz de desafiarme actoralmente y traspasar esa línea visual de cómo me puedan ver, sino que cómo me puedan sentir, como actor, ¿verdad? Creando personajes. Sí, Entonces, justamente eso destacaba que siempre trataste de salir, ¿no? Y siempre huiste eso y eso es muy bueno. Hablaba acá, bueno, María Marcelo Coronel habla, bueno, me encantó la actuación del personaje malo en Leal. Acá vamos a gracias, María. preparado. Bueno, se viene Leal, ¿cómo fue contar la experiencia del casting, ¿no? ¿Cómo viviste? Y luego la grabación, ¿no? Sí, bueno, y eso sobre la película Leal, justo me caí de paracaídas de vuelta a Paraguay cuando fue toda esta transición política del impeachment, más lo del estaba un quilombo en realidad Brasil, ¿verdad? Cayeron muchísimos apoyos a nivel cultural del país, estaba un caos, entonces dije, bueno, me tengo que dar una pausa de Brasil porque acá ya no está pasando nada y fue cuando volví de vuelta a Paraguay y al rato, a los pocos meses de estar acá ya, me sale el casting de Leal.
con una expectativa muy grande por parte de todos, porque ahí arranca ya consolidada, de forma consolidada, K-Films, que ya venía realizando trabajos con Arco Libre Argentina, ¿verdad? Una alianza comercial de realizar películas en coproducción. Entonces fue todo un proceso bastante profesional, bastante bueno, donde Paola Irún hacía como directora de castings en el proceso. Y bueno, yo hice dos castings en realidad, que fue para el papel que hizo Luis Aguirre, ¿verdad? Que era para el principal, el héroe, digamos, y el protagonista. Y bueno, y a la inversa tenía yo el otro personaje, que era el del villano, digamos, el mano derecha, que es justamente el de Dante. Y yo automáticamente al ver el personaje le digo, puedo hacer en portugués el personaje, porque si este es un jefe narco en la frontera, por experiencia te puedo hablar que como mamá se crió en la frontera, yo siempre iba ahí de vacaciones, los jefes narcos son brasileros. Si no son de Río de Janeiro que vienen, son ahí a nivel local, y no, los paraguayos son más, o los estancieros, o personas que trabajan para los narcos, pero son todos brasileros o brasiguayos que nacen en la frontera y se crían ahí, pero son brasileros. Entonces me dijeron, sí, jugátela. Y tal cual, he dicho, de hecho, le gustó mucho mi casting para lo que fue Dante, tanto que me llamaron para otra, donde tuve más escenas de Dante. Y bueno, ahí fue cuando quedé seleccionado tanto por parte de Paola Irún como por parte de los realizadores de la película, guionista Andrés Gelos. Y bueno, y así fue que nació Dante. Justamente, Ahí vamos a tenemos ver el un trailer. poquito ahí de Leal, ahí tengo a mano. ¡Despejen el área ahora, carajo! ¡Vamos! No, es que es lo que o formar una nueva fuerza especial. Pero Dorotea, cada en su legado dice que está certificado por los Navy SEAL, y eso no define a una persona que me andan de frente. Te presento el instructor de comando marítimo. ¡Tirador, llamó la cerveza! ¡Eso ya, señor capitán! Buen comando, loco y té. ¡Duro! ¡Y mírame! Soy dueño de la pista, pero procura el nombre que quieras. Está escrito, María José. Sangre con sangre se paga. ¿Cómo era? Es medicinario, pues. Nunca nada que iba a Supuestamente, yo soy el narco, el asesino, con su sentido correcto, tipo leal. Perfecto. Qué elencazo, ¿no, Bruno? Increíble, ¿no? Sí. Vai, eu já abri uma cerveja, porque tá calor, hein? Vai. Maria, você faz calorzinho, assim, eu tô com tererê aqui. Boa. Yo miro la gente que trabajó increíble el nivel. Y otra cosa, ¿no? Vamos a aclarar que está en Netflix todavía disponible. Va a estar por un buen tiempo todavía en Netflix. Creo que, si no me equivoco, el contrato que cerraron con Netflix son de 8 años más o menos. Ah, buenísimo, buenísimo. Y está Leal, en varios idiomas y en todo el mundo. Luego se dio. A mí cuando fue el boom de Leal, cuando estrenó el boom, y después también lo que fue el estreno en Netflix fue mucho más fuerte todavía, porque Andrea Cuatrocchi a mí nos escribían de Islandia, de Australia, de Nueva York, de San Paulo, de donde te imaginas, nos escribían las personas viendo Leal, inclusive extranjeros también, no solamente paraguayos, y emocionadísimo de poder estar a un clic de distancia de su país y poder ver una producción nacional. no, es fantástico el alcance que tuvo Leal. Y también otra cosa, cuando yo anuncié que te iba a tener de invitado,
anunciei acá em meus grupos e todo mundo, não, eu me fui 2 vezes, eu me fui 3 vezes ao cine. Qué No, bueno. muchísimo, incluso antes de Netflix, ¿no? Ese cariño ya, ese costumbre de ir al cine y ver y todo eso, fue un gran impacto real, ¿no? Primero Totalmente. porque es un tipo de película que le gusta al paraguayo, ¿no? De eso hablábamos. Eso también. Y creo que el mayor desafío, no sé si está de acuerdo, es hacer que parezca paraguayo también, ¿no? Sí, yo creo que eso me pasa también, ¿verdad? De repente hay un margen ahí muy tenue en que si hace una película comercial y, no, y parece medio neutro, puede recibir muchas críticas. Y si de repente te jugás también a hacerlo muy paraguayo, que se puede, obviamente, el cine es totalmente libre, pero también existe ese margen de, siempre va a haber crítica, ¿verdad? Siempre va a haber como que a no a todo el mundo le va a agradar. Pero yo creo que este tiene una mezcla bastante interesante entre lo muy paraguayo, pero también con esa mezcla internacional ahí entre lo que es el narcotráfico, la neutralidad, un poco de jugar con personajes de afuera también, que, que bueno, que hace que le interese bastante al público y le da mucho dinamismo a la película. Dice Fabi, buenísima película, lo vi aquí en España, un orgullo de poder ver tanto talento de nuestro país en Netflix. Sí, ahora hay muy buena exposición de artistas paraguayos en Netflix y eso es fantástico, ¿no? Ver que ustedes puedan... Y luego, ¿qué fue tu vida después de Leal para que la gente pueda saber y cuáles son tus proyectos? Bueno, sé que la pandemia agarró a todo el mundo mal, pero ¿cuáles son tus proyectos de acá en adelante que estamos volviendo un poco a normalidad, ¿no? Sí, la, la normalidad implantada ahora. Bueno, y la verdad que como te comentaba, todo el boom de Leal también me repuntó mucho mi carrera y digamos que justamente como te hablaba, el dinamismo de interpretar un personaje así, te da la riqueza también a que te llamen para otros desafíos, tanto teatrales como audiovisuales, ¿verdad? Ya en pandemia, iniciada la pandemia el año pasado, en cuarentena vinimos trabajando ya, o sea, ya veníamos hablándolo y luego nos juntábamos cuando podíamos reunirnos entre 10 personas en fase 3 nos juntábamos a ensayar y a construir todo lo que era la base del guión del director Emiliano Gómez, que ya guionó y escribió, pero digamos nosotros fuimos construyendo con él los diálogos para una película que arrancamos en agosto en pandemia, pero en altos. Entonces nosotros estábamos en fase 3 acá y nos íbamos a fase 4 en altos, donde podíamos estar más personas para filmar la película. De igual manera éramos 11 12 personas donde no digo bien, arrancamos una película en cooperativa, ¿verdad? Que nunca, o sea, me tocó hacer eso por en Brasil, pero acá nunca lo había hecho, donde no hay presupuesto, o si el presupuesto que teníamos era muy bajo, no podíamos juntarnos entre más personas. Esta película se llama Bajo el Cerro. Si no me equivoco, Mike, está el teaser en YouTube. Y bueno, arrancamos con como Héctor Silva actuando, Rafael Alfaro, actor de Orsay también, y yo como actores principales, y actor secundario, Aníbal Ortiz, actor de Sí, de Pantalón Matar a Muerto. Muerto. Sí. Y bueno, tenemos una participación bastante interesante, una construcción bastante interesante en esta película, en este thriller psicológico que nos venimos desarrollando el año pasado, donde todos hacíamos todo. O sea, mi novia también, ella hace maquillaje de efectos especiales, entonces ella trabajando con nosotros, más el equipo de F, más dos técnicos, más la parte de... ¿Quién más estaba? Creo que éramos eso nomás. DF, director, actores, make-up, y todo, hacíamos, mi novia y yo hacíamos logística y catering, los otros hacían toda la parte técnica, entonces cuando uno no actuaba, estaba haciendo sándwich para los perros, otro estaba alzando luces, otro estaba ayudando ahí para mover las cosas, para hacer arte, entonces fue una realización en cooperativa, un trabajo demasiado interesante. Pero es un trabajo muy lindo. El director Ramiro Gómez también hizo Jaca así en ese sentido, en ese,
No, no, eso en ese estilo también. Y sí es la manera de arreglarse, ¿no? Ya que no hay de repente a veces presupuesto. Acá tengo algo para compartir. Enlace de ABC TV. No encontré el teaser cortito, pero bueno, acá hay un trecho. ¿Cuál es la trama de la película, Bruno? ¿Se puede La hablar un trama de la chiquitito? película es una situación post pandemia. En el mundo suceden varias pandemias, ¿verdad? Que obliga a dos amigos a huir de la ciudad, a huir a Asunción, donde en el mundo está en sí está un caos. La situación social no existe más, un estado político, económico no existe más. Entonces estos dos amigos deciden huir de la capital que está en un caos buscando un mejor lugar para vivir. Entonces el trayecto se sufren un percance, una persecución, digamos, por gente mala, así una onda Mad Max, ¿verdad? Y que una de las motos se descompone y entonces deciden seguir la huida a pie, subiendo un cerro y en la altura del cerro ven una señal de una antorcha, ¿verdad? Y están exhaustos, están con hambre, están con sed y deciden bajar y encaminarse hacia esta señal de luz y se encuentran con el personaje de Héctor Silva, que es como un viejo medio raro, medio le faltan unos tornillos, totalmente aprisionado, ahí metido en su casa medio abandonada, medio chueca, pero le da abrigo. Entonces, mayor parte de la película se centra entre las interacciones entre mi personaje, el de Rafael Alfaro y Héctor Silva, en esa casa donde, en ese espacio terreno que existe, van pasando cosas muy raras. Tanto el personaje Héctor, cómo se comporta y va evolucionando su personaje, va mostrando su verdadera cara, como la interacción con nuestros personajes y la casa en sí, donde está ubicada, en ese espacio-tiempo que no le puedo spoilear, pero van sucediendo ciertas cosas que hace bueno, sea mi primera película en ese género, ¿verdad? Un thriller psicológico que venimos desarrollándolo, como te dije, arrancamos con poco nada presupuesto y veníamos realizándolo cada fin de semana en Altos y quedan algunas cositas por filmar, pero serían todas cuestiones externas nomás ya, serían como